El robo-advisor Indexa Capital modificó hace unas semanas sus carteras de fondos indexados. ¿Por qué? Atentos. En un vídeo de hace tiempo critiqué a Indexa Capital por configurar sus carteras con arreglo a la teoría moderna de carteras de Markovich. Markovich es un premio Nobel que únicamente tomaba la rentabilidad esperada de un título junto con la volatilidad esperada, medida por la desviación típica, para configurar una frontera de carteras eficientes, una frontera de carteras que maximizasen la rentabilidad dado un determinado nivel de volatilidad o que minimizasen la volatilidad dado una rentabilidad objetivo. Pues bien, Indexa, como digo, sigue esta teoría moderna de carteras de Markovich para construir sus carteras modelo, desde la cartera 1, que es la más conservadora, hasta la cartera 10, que es la más arriesgada. Y hasta finales de marzo de 2023, las carteras de Indexa tenían esta pinta. La más conservadora, el nivel 1, tenía un 86% de renta fija y un 14% de renta variable, mientras que la 10, la cartera más arriesgada, contaba con un 21% de renta fija y un 79% de renta variable. Pero a finales de marzo, Indexa Capital anuncia un cambio en la composición de estas carteras, motivado, según dicen, por el comportamiento distinto de sus clientes ante eventos extremos del mercado, por ejemplo ante la invasión de Ucrania, en el que los clientes conservadores habían retirado más fondos que otros competidores y los clientes más agresivos habían permanecido más atados a sus fondos que lo que habían hecho otros clientes agresivos de otros competidores. Indexa decidió aumentar la proporción de renta fija en las carteras más conservadoras y disminuir la proporción de renta fija en las carteras más agresivas. Pues las nuevas carteras quedarían así en relación con las anteriores. Vamos a tomar el ejemplo de un cliente que mantenga en Indexa un patrimonio de entre 10.000 y 100.000 euros. Pues estas carteras entre 10.000 y 100.000 euros, las menos arriesgadas de esa categoría, pierden sobre todo bolsa americana, renta variable de Estados Unidos, en favor de más renta fija. Y lo contrario pasa con las carteras más arriesgadas. Las carteras más arriesgadas ganan peso en acciones de Europa, Japón y mercados emergentes, en detrimento, a costa, de la renta fija americana. Pero después viene lo más curioso, y es que la rentabilidad anual será menor para las carteras más conservadoras, que ahora se han vuelto todavía más conservadoras, y lo contrario va a suceder para las carteras más agresivas, que ahora se han vuelto todavía más agresivas. Es decir, como sale renta variable de las carteras conservadoras y la renta variable a priori es más rentable que la renta fija, entonces la rentabilidad esperada para esas carteras que ahora son más conservadoras porque tienen más renta fija será menor. Y lo contrario para las carteras más agresivas. Como la renta variable es a priori más rentable que la renta fija y ahora las carteras más agresivas tienen más renta variable de lo que tenían antes, entonces esas carteras más agresivas tendrán una rentabilidad esperada superior a la que tenían hasta ahora. Pero el ratio de Sharpe, sin embargo, mejora en algunas carteras y empeora en otras, especialmente en las de los extremos. ¿Y qué es eso del ratio de Sharpe? Pues el ratio de Sharpe es una medida del exceso de rentabilidad por unidad de riesgo y se calcula como la rentabilidad obtenida, en este caso la rentabilidad esperada, menos la rentabilidad que proporciona la tasa libre de riesgo, aquella rentabilidad que podemos obtener sin asumir ningún riesgo, ninguna volatilidad, y todo eso, ese exceso de rentabilidad, dividido entre una medida de volatilidad, que lógicamente es la desviación típica. Por lo tanto, un mayor ratio de Sharpe será mejor, porque significa un mayor exceso de rentabilidad con las mismas unidades de riesgo. Pues bien, este ratio de Sharpe disminuye para un cliente que tenga entre 10.000 y 100.000 euros con Indexa Capital si tiene 5 de las 10 carteras posibles que hay para contratar. Y esto choca porque el objetivo declarado de Indexa es maximizar la rentabilidad ajustada por riesgo de sus clientes, como dicen ellos mismos en un artículo de 2022. ¿Y por qué hacen esto entonces? ¿Por qué, si el objetivo declarado de Indexa es aumentar, maximizar la rentabilidad ponderada por riesgo de sus clientes,
van a tomar una decisión que significa reducir esa rentabilidad ponderada por riesgo en 5 de las 10 carteras existentes? Pues por algo que trae de cabeza desde hace décadas a toda la comunidad académica de las finanzas, porque lo llaman riesgo, pero quieren decir volatilidad. Por eso Indexa ha puesto la coletilla de que maximizan esa rentabilidad por riesgo asumido, teniendo en cuenta el comportamiento de sus clientes ante las caídas del mercado. Es decir, vamos a poner parches ad hoc cuando la teoría moderna de carteras se demuestra fallida. Ya comentábamos en ese otro vídeo en el que tratamos la teoría moderna de carteras de Markovich y cómo Indexa se ataba demasiado a esa teoría moderna de carteras, que la volatilidad no tiene por qué ser ni mucho menos una buena medida del riesgo y que existen otros riesgos que la teoría moderna de carteras no es capaz de tener en cuenta. Por ejemplo, si nos diesen a elegir entre opción 1, invertir en el S&P 500, y opción 2, invertir en un instrumento, en un título que cada día pierda el 1% de su valor, parece claro que nadie, en su sano juicio, invertirá en ese instrumento que cada día pierde el 1% de su valor. Pues bien, según la teoría moderna de carteras, según la teoría de Markovich, ese instrumento que cada día pierde el 1% de su valor tiene una volatilidad mucho más reducida que el S&P 500. Y aquí se ve cómo la teoría moderna de carteras no tiene en cuenta, es incapaz de considerar otros riesgos que sí existen en la mente del inversor. Por ejemplo, el riesgo de pérdida permanente del capital, el riesgo de sufrir no ya una disminución temporal, puntual, del capital propio, fruto de los vaivenes del mercado, sino de asumir una pérdida cierta y crónica del capital invertido, es decir, de no recuperar nunca el patrimonio que llegamos a poner en un primer momento en esa inversión. En cualquier caso, Indexa ha hecho este movimiento de incluir más renta fija en las carteras conservadoras y menos renta fija en las carteras agresivas para adaptarse al comportamiento de sus clientes, o mejor dicho, para hacer que sus clientes no tengan sesgos de comportamiento fruto de las caídas y de los vaivenes y de los eventos extremos del mercado. Sin embargo, aquí se ve cómo la teoría moderna de carteras falla estrepitosamente a la hora de pretender diseñar una cartera óptima según el modelo de cliente que seamos. Número 1. A priori, la tolerancia que un inversor tenga a la volatilidad del mercado será creciente con la situación financiera patrimonial del cliente, con su educación financiera, con su paciencia y con su convicción por la estrategia que está siguiendo. Y esto, el modelo de Markovich, es incapaz de tenerlo en cuenta, puesto que considera agentes homogéneos. Número 2. La volatilidad, por supuesto que puede ser un riesgo. De hecho, es el riesgo de la inestabilidad del valor del patrimonio invertido. Pero, sin embargo, eso no significa que sea el único riesgo posible. Como ya hemos dicho, está el riesgo de pérdida permanente del capital invertido, que es el que verdaderamente asusta a los inversores, sobre todo a los inversores más agresivos o que destinan mayor parte de su cartera a la renta variable. Número 3. Y es que incluso considerando que solo existiese como riesgo la volatilidad, el riesgo de inestabilidad temporal del capital invertido, tenemos que esta volatilidad tampoco es una buena medida del riesgo de la inestabilidad del capital invertido. Por ejemplo, si podemos decidir entre invertir en un título que avance un 10% o un 100% al año, ambas con probabilidad del 50%, y otro título que también con 50% avance un 5% y con otro 50% de probabilidad disminuya un 5%, está claro que cualquiera de nosotros querría invertir en el primero, en el que o avanza un 10% o avanza un 100%. Hay volatilidad, de hecho hay más volatilidad que en el otro caso, pero esta volatilidad es positiva, nunca nos va a conducir a una pérdida del capital, ni temporal ni permanente. Y sin embargo, según Markovich, sería más arriesgado, en términos de riesgo, en términos de desviación típica, que esa opción del más menos 5%. Y número 4. En economía y en finanzas, los parámetros no existen. Por muy sólidas que puedan parecer las relaciones entre dos variables económicas o financieras, esta relación puede romperse o puede cambiar en cualquier momento.
Por ejemplo, Indexa publicaba este gráfico a comienzos de 2022, indicando que la correlación entre bonos y acciones es negativa. Vamos, que cuando unos suben, otros bajan y viceversa. De hecho, solo hay un punto en ese gráfico en el que tanto renta fija como renta variable perdían valor al mismo tiempo, y además no lo hacían de una manera demasiado abultada. Sin embargo, en este mismo año 2022 hemos tenido una pérdida brutal de valor en la renta variable de todo el mundo y al mismo tiempo una despiadada sangría en el valor de la renta fija, fruto de la drástica subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. En ese mismo artículo de Indexa se decía que los bonos a largo plazo suben en momentos de caídas de la renta variable. Pues bien, gracias a esta subida de tipos de interés, los bonos a largo plazo son los que más han perdido, mientras también lo hacía la renta variable. El fondo Vanguard de bonos a largo plazo cayó en 2022 un 30%, mientras que el de bonos a corto plazo lo hizo cerca de un 7%. Así que el modelo de Markovich confía en unos parámetros estables que simplemente no existen. En resumen, Markovich fue un hijo de su época al que convendría enterrar ya para que otras ideas mejores surjan y se vayan asentando en la teoría financiera. El mismo Markovich ya hizo esto, ya se enterró a sí mismo, cuando tuvo que diseñar la cartera para su propia jubilación. Pudo calcular las correlaciones históricas entre acciones, bonos y diseñar una cartera que cumpliese con los criterios que él mismo predicaba. Pero no lo hizo. Simplificó la tarea y dedicó 50% a acciones y 50% a bonos. Consejos vendió y para él no le quedó.